Creo que sí, ¿no? ¿Se ve ahí, no? Ah, perfecto. Bien, entonces iniciaremos la clase del día de hoy. La clase del día de hoy programada en el sílabo será miomatosis uterina y otros tipos de tumores, en los cuales vamos a hablar sobre todo de miomas uterinos, que es la principal causa muy frecuente en ginecología. Después tocaremos adenomiosis, pólipos y finalmente sarcomas uterinos. Yo soy el doctor Enrique Vidal Olchese, soy miembro de esta casa de estudios, profesor asociado, así que vamos a empezar la clase de acuerdo a la programación del sílabus, ¿no? Bien, entonces, definir la miomatosis, ¿no? La miomatosis uterina son tumores benignos de estrógeno dependientes que se originan del músculo liso uterino y contienen elementos conectivos y de tipo fibroso. La incidencia es bastante fuerte, es una patología común dentro de la ginecología, ¿no? Tenemos 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva. En necropsias también se ha detectado que el 50% de las mujeres que habían sido sometidas a las necropsias tenían miomas uterinos, más frecuentes entre la tercera y cuarta década de la vida. El 90% de estos casos van a ser diagnosticados entre los 35 y 54 años, ¿no? Antes de los 20 años es raro, ¿no? No son muy frecuentes en mujeres jóvenes. Excepcionalmente antes de la pubertad. Son más comunes en la raza negra, 50% versus 25% de las otras razas, y más frecuentes en mujeres nulíparas o que sufren de infertilidad. Esa es la incidencia global de esta miomatosis uterina. ¿Por qué se forman los miomas? La etiopatología está dada por el papel de los estrógenos y la progesterona, que son, como ustedes saben, las dos hormonas más importantes que produce el ovario. Interviene en el aumento del tamaño, estimulando de forma anormal la expresión del factor de crecimiento. Se da un 50% de aumento de la actividad mitótica durante la fase luteínica del ovario y permanecen relativamente activos durante la fase folicular. Esta actividad mitótica es más alta en mujeres jóvenes entre los 30 y 35 años. También hay factores de crecimiento tumoral y hormonas que regulan la proliferación celular y el desarrollo de muy diversas líneas celulares, ¿no? Hay un factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1, que tiene un receptor específico que da un efecto mitógeno sobre el ovario y el endometrio. También hay otro factor, que es el IGF-2, que modula o activa las células hipertróficas. Entonces, estos factores de crecimiento tumoral hacen que crezcan estas células, estos miomas. Pero también hay otro factor de crecimiento epitelial, el EGF, que da una actividad mitógena sobre el ovario también y sobre el endometrio sobre todo. La progesterona también considera que estimula la actividad mitótica en el miometrio en la fase lútea, porque estos más se van a dar en la fase folicular, ¿no? Otros factores de crecimiento también que actúan es la prolactina. La prolactina es potencialmente mitógeno, es una cuestión media controversial todavía, pero también tiene un efecto mitógeno que ayudaría a desarrollar estos miomas. La hormona de crecimiento insulina también han sido estudiadas y en ellos se ha encontrado que tiene varios efectos que están mediados por el incremento de los receptores de estrógeno en el útero. La hormona de crecimiento actúa directamente o sinérgicamente con la progesterona. Y la insulina lo que hace es estimular la síntesis de DNA en el miometrio y en los miomas. Esos son factores, diferentes hormonas que actúan favoreciendo la formación de estos problemas que son los miomas, ¿no? Como pueden ver acá, la progesterona, la insulina, la hormona de crecimiento son hormonas que van estimulando también la formación de estos miomas. Desde el punto de vista de anatomía patológica, tenemos una descripción macroscópica en la cual encontramos masas de forma esférica, redondeadas, consistencia firme y dura,
Podemos tener también miomas únicos o múltiples. Son también, los miomas son tumores bien delimitados, están separados del miometrio adyacente por una delgada capa de tejido conectivo, que viene a ser una pseudocápsula que tiene. Son como, ¿no?, unas esferas bien delimitadas ahí de la capa, están metidos en el miometrio, pero están bien delimitados. Los puedes sacar como si fuera, como diría, lo puedes divulsionar y sale, se aborta solo. Hay color blanco grisáceo al corte, aspecto de fibras arremolinadas. El tamaño es muy variable, hasta los 40, hay tumores hasta los 45 centímetros de diámetro y eventualmente afectan los ligamentos intraligamentarios. Un segundo. Si he estado un poco mal el audio, así que si se va el audio me avisan ahí mismo, por favor. Bien, esta es la clasificación anatómica, ¿no? La localización, mira. Acá tú puedes tener un mioma pediculado, cuando los operas fácil, cortas acá y lo sacas. Confunde con tumores del ovario porque es muy móvil, se ve sólido como un tumor de ovario, ¿no? Los subserosos que están encima, estos son los grandes, los que dicen de gran tamaño, porque tiene espacio, puede ir creciendo, creciendo, empuja los intestinos y se va haciendo espacio y sigue creciendo. Los intracavitarios o los submucosos como estos son pequeños, no son muy grandes, porque estos dan síntomas. Ahí mismo empiezan a crecer un poco y empiezan a sangrar, empiezan a producir diferentes tipos de problemas. Y los intramurales, como estos o estos, van creciendo de forma progresiva y también te pueden dar sangrado. Hay otros que se pueden ubicar en el cuello del cervix. Y bueno, hay una... ¿Me escuchan? No. ¿Me escuchan? Doctor, no se le escucha.
Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ya, ahora sí se ok, escucha. gracias. No tengo cuenta, sí. Ya, me escuchan ahora sí, ¿no? Gracias. Hola. Ya, ok, gracias. Un problema técnico con el sonido. Bien. Entonces, esta era la clasificación de la FIGO, como les decía. Pues te pueden decir miomatosis uterino, FIGO 1, FIGO 2. Y bien, entonces, de acuerdo a la ubicación, estos miomas tienen diferentes características, ¿no? Los miomas subserosos tienen las características de estar bajo la serosa del útero, protruyen hacia la cavidad abdominal, pueden ser pediculados, se adhieren al epíplon, al intestino u otras estructuras adyacentes y no dan síntomas, pero crecen de gran tamaño, ¿verdad? Son los que tienen mayor volumen. El miometrio en la misma pared del útero no distorsiona la cavidad en gran medida y pueden dar origen incluso a los submucosos. Y los submucosos son el 5 al 10% de los miomas, constituyen lesiones más sintomáticas, son los que más síntomas dan, pregunta de examen, son los submucosos. Se originan en la pared miometrial, protruyen hacia la cavidad endometrial y pueden ser pediculados, incluso se pueden prolapsar a través del orificio cervical, se pueden abortar solos, producen gran sangrado, ¿no? Y los miomas parasitarios son miomas que están pediculados encima del útero prácticamente. Se nutren a través de las arterias uterinas. Bien, puedes encontrar también algunos cambios secundarios. Puedes encontrar áreas de hialinización, liquefacción, degeneración quística por el tamaño de los miomas, calcificaciones, hemorragias, grasa o inflamación dentro de los miomas. Histológicamente son significantes, pero tienen poco interés clínico. Vamos a ver entonces de acuerdo a estas degeneraciones que podemos encontrar. La degeneración benigna tienes de diferentes tipos. Una atrófica, puedes encontrar la hialina, que va a estar en el 65% de los miomas. Son miomas de consistencia blanda. Y estas células se sustituyen por células musculares lisas, por tejido conjuntivo. Y más frecuente se va a encontrar también en los submucosos, subserosos. Tienes también degeneraciones mixomatosas, que están en el 15% de los miomas. Degeneración quística, en el 4% de los miomas. Las zonas hialinizadas se licúan y forman verdaderas cavidades de líquido, ¿no? Entonces, esta degeneración quística de los miomas confunde muchas veces con los quistes de ovarios en la ecografía. Cuando hacen ecografías, te pueden decir que es un quiste de ovario y cuando abres la cavidad abdominal o entras a la cavidad abdominal vas a encontrar que es un mioma con degeneración quística. Bien, también la degeneración cálcica o calcárea se da entre el 4 a 10% de los casos, es más común en mujeres de edad avanzada, en mujeres menopáusicas. Es frecuente en los miomas subserosos y pediculados, e histológicamente aparecen depósitos de calcio en forma de láminas que le dan con una consistencia dura, como una piedra realmente, ¿no? Vamos a encontrar como un hueso ahí, el mioma, con esa consistencia. También tenés degeneraciones sépticas, que tienen degeneraciones necróticas. La degeneración necrótica se va a formar por déficit del aporte sanguíneo por una infección agregada. Suele aparecer sobre otros tipos de degeneraciones, con no blanco, amarillento, focal o generalizada. Una forma típica de necrosis es la carnosa o degeneración roja. Ocurre esto cuando el mioma crece rápidamente y la arteria que lo está nutriendo no llega a nutrir toda el área, entonces produce un infarto muscular agudo que produce dolor severo, irritación peritoneal en la paciente.
Esto puede pasar también en pacientes que tienen miomas en el segundo trimestre del embarazo. Y otra degeneración que es importante también, que es poco frecuente, se da en el 0.5% de los casos, es rara, es la degeneración sarcomatosa, ¿no? Leiomioma. También existe una degeneración de tipo leiomiomatosis peritoneal diseminada. Es bien raro, solamente he visto dos en mi vida. Son como miomas que están difusos en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal, como si fuera una metástasis. Están así como pelotitas dispersas en la cavidad abdominal. Y parece neoplasia porque están pegados, son dispersos, pero resulta ser una leiomiomatosis peritoneal diseminada, ¿no? Una entidad rara. Entonces, clínicamente, el cuadro clínico que nos van a dar va a ser, algunos pacientes van a ser asintomáticos, de 50 a 80% tienen sus miomas y no pasa nada, ¿no? Son encontrados realmente en las exploraciones de rutina, cuando van al chequeo, al control, se les hace a veces una ecografía o se les examina y se encuentran estas lesiones. Los que son sintomáticos van a tener dolor pélvico por la degeneración o torsión vascular, pueden tener dilatación cervical, pueden tener hemorragias uterinas, el 62% de las pacientes, que las lleva a una deficiencia de hierro por sangrado. También hay disminución de la contractibilidad uterina y aumento del perímetro del volumen abdominal por el tamaño de la masa que va creciendo. Esos son los síntomas que van a presentarse. Otros síntomas ya cuando crece más el tumor o el mioma, hay problemas de disfunción por compresión uretral o vesical. El paciente tiene que ir al baño a cada rato a orinar porque la vejiga se ha hecho más chiquita porque el mioma está chancándolo, presionándolo, entonces tiene una vejiga más pequeña. Puedes tener compresión de los uretres. Por la anemia y el sangrado puedes tener policitemia, eritrocitos, leucocitosis, fiebre por la necrosis de algunos miomas, hiperpolimenorrea, manchado premenstrual, tinción leve prolongada después de la menstruación, sigue sangrando poquito a poquito después de haber terminado de menstruar. Pueden haber también tumores en la pelvis que pueden producir la sensación de pujo, por lo que va comprimiendo algunos nervios y se va irradiando hacia el dolor hacia la espalda o hacia las extremidades inferiores, porque va comprimiendo algunas raíces nerviosas. También hay miomas que están en el cervix, que los tumores cervicales pueden producir un exudado serosanguinolento, hemorragia vaginal, dispareunia, infertilidad. Hay diferentes síntomas urinarios, ¿no? También cuando son muy grandes y hacen una congestión pélvica venosa, por tanto las piernas, los miembros inferiores se hinchan. Pueden tener problemas de estreñimiento, incontinencia urinaria, o también puede producir abortos espontáneos en pacientes que tienen miomas y salen embarazadas. Cuando hay congestión pélvica venosa, esto te da riesgo de trombosis, por ejemplo, ¿no? La vez pasada vimos una paciente que tenía un mioma muy grande que hizo un viaje por avión prolongado de muchas horas y entró al hospital por emergencia por una trombosis. Estuvo anticoagulada, le sacamos el útero, sacamos ese mioma grande y después siguió con su anticoagulación un tiempo más y después ya se le suspendió porque ya el factor que producía esto ya había sido erradicado. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo el orden, la anamnesis del paciente, la sintomatología que el paciente y el examen. El examen clínico, la palpación bimanual. No examinen solo con una mano, la otra mano va en la pelvis comprimiendo el útero para poder palpar esos miomas. ¿No? Puedes hacerle una histerosonografía, una ecografía, que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, es una prueba muy certera en estas pacientes. Una resonancia magnética nuclear, también si quieres ver realmente la ubicación, el compromiso del útero. Puedes encontrar una laparoscopía diagnóstica o una histerosonografía o histeroscopía también puede ayudarte a hacer el diagnóstico dependiendo de la ubicación del mioma. Vamos a ver unas imágenes. Esta es una histerosalpingografía y acá está, esto debería ser, toda esta parte de acá debería ser de este color, blanco,
y está oscuro porque el mioma lo comprime, el útero. Diferentes ecografías, por ejemplo, una resonancia en la cual se ve el fibroma acá, en las ecografías donde ves el útero y los miomas de diferente consistencia, ¿no? Por ejemplo, esta ecografía, el útero está acá, esto que ves acá, esta línea acá es el endometrio y el mioma. En la laparoscopía puedes encontrar, también puedes visualizar los miomas de diferentes formas. Incluso en una radiografía de abdomen simple podrías encontrar esto, que es un mioma ya calcificado, ¿no? Y resalta a la vista simple en una radiografía. Un mioma que ya tiene mucho tiempo, ya que se ha ido calcificando en el tiempo, ¿no? Estos son los miomas, los que pueden ver así como pelotas, que son así bien circunscritas, redondas, de diferentes tamaños. Estos son productos de una miomectomía múltiple en una paciente que no tenía hijos, se sacaron todos los miomas y se repara el útero, se remacha, se va a abrir puntos hemostáticos para que el útero quede bien y esta paciente pueda gestar, ¿no? Entonces el tratamiento va a depender de la edad. Pacientes mayores, mejor le sacas el útero, ¿no? Ya el útero ya no le va a servir. Pacientes jóvenes trata de preservar el útero. La paridad, pacientes que ya tienen paridad satisfecha, ya tienen 3 hijos o 2 hijos y ya no quiere tener el útero y tienen los miomas, podría retirarlo, ¿no? Si está relacionado al embarazo, hay que ver bien cómo lo sacamos, el deseo del embarazo futuros, la salud, los síntomas, tamaño, localización, son los factores que van a tener que considerarse para elegir el tratamiento. Cuando son miomas pequeños, generalmente la conducta es expectante, hay que observarlos, porque son pequeños, asintomáticos. Hay mujeres que tienen miomas de 4 centímetros, pero ya están próximas a la menopausia, ya no vale la pena operarlos, porque entre la menopausia baja el influjo hormonal y estos miomas se van a achicar. No van a desaparecer, pero se van a reducir, y si es asintomática, no tendría sentido operarla. La puedes controlar cada 3 a 6 meses dependiendo del tamaño del mioma. En el tratamiento médico tenemos alivio de los síntomas, sobre todo las menorragias, y tratar de reducir el tamaño del tumor. Para eso se pueden usar algunos progestágenos, pero no son efectivos para la menorragia secundaria de mioma, y se usan más que todo en pacientes perimenopáusicas con mioma. Andrógenos débiles, como el danazol, la gestrinona, ayuda a reducir las pérdidas menstruales, hace una relativa disminución del 20% del volumen de los miomas uterinos, por lo tanto da unos beneficios transitorios de los síntomas, ¿no? Puede reducir los síntomas transitoriamente. También puedes usar para el dolor pélvico inhibidores de las prostaglandinas, ¿no? Combinación de estrógenos y progesterona, pero no ha demostrado gran utilidad. Aparentemente no responde, o que varios usan ese tratamiento también. Análogos de la GnRH, proserelina, triptorelina, le pones una ampolla de análogo de la GnRH, la paciente vas a convertirla en menopausia. La paciente deja de menstruar, el ovario entra en reposo y baja el influjo hormonal de estas pacientes, ¿no? Por abolición de la función hipotálamo hipofisiario, desaparece pues la LH, FSH, y el estrógeno baja a un perfil de menopausia. Eso le va a dar una disminución de la vascularización del tumor, por tanto reduce el flujo de la arteria uterina y el tamaño del tumor reduce a un 30, a un 70%. Pero estos se reducen, pero no producen muerte celular, por tanto, una vez que tú le quites el tratamiento, estos miomas van a volver a formar, van a volver a empezar a crecer. Pero lo podemos usar cuando hay miomas que están ubicados en zonas difíciles, en el cuello del útero, la paciente no tiene hijos, quieres conservar el útero, pero sacar ese mioma que es grande y está en el cuello del útero es peligroso, pone en riesgo el tener que, en la cirugía, tener que empiece a sangrar y tener que retirar todo el útero. Entonces a estas pacientes tú les podrías dar por unos meses este tratamiento, porque también la triptorelina, estas ampollas son un poco caras, entonces podrías darle por unos meses para que se reduzca y luego entrar a una cirugía. Esa
podría ser una alternativa de tratamiento para estas pacientes. La histerectomía, tenemos una frecuencia de 5.8 por mil. El 6% de las histerectomías probablemente sean inapropiadas, porque solamente hay miomas que son pequeños, que realmente no requieren ser operados, podrían quedar en observación. Pero tienes pacientes que tienen deseos reproductivos cumplidos, ya tienen 3 hijos, miomas que son sintomáticos de gran tamaño y que van a fracasar al tratamiento conservador, entonces en ellos puedes usar este tratamiento, ¿no? La histerectomía vaginal, hay que sacar el mioma vía vaginal, hay que tener cuidado, hay que evaluarlo bien, ver si ese mioma va a poder salir por la vagina, porque a veces es muy grande y se atora en vagina y es difícil sacarlo por esa vía. Entonces, en esos casos hay que hacer la histerectomía abdominal. La histerectomía abdominal se hace con una laparotomía mediana, infraumbilical, incisiones anteriores. Si es que tiene incisiones anteriores, se hace un corte y se saca por ahí, se hace el mismo corte. Hay que chequear bien los ovarios, que no haya patología importante. Podemos tener miomas que son muy grandes, entonces esos miomas grandes tienen que salir por la cavidad abdominal. Va a ser difícil sacarlos por vía vaginal. Generalmente preferimos hacer una incisión Pfannenstiel, como esta, tipo cesárea, para que quede menos cicatriz, la cicatriz se oculte mejor, ¿no? Y se pueda extirpar la lesión. Perdón un segundito. ¿Aló? Doctora, discúlpeme, estoy dictando clase. La llaman un ratito. Gracias. Y bien, como les decía, esta es la incisión Pfannenstiel generalmente para que quede más, la cicatriz se oculte mejor. La histerectomía abdominal total es lo que usualmente usamos. Bien, la histeroscopía. Histeroscopía, este es el histeroscopio con el recetoscopio. La usamos para miomas submucosos, pequeños miomas submucosos, ¿no? Podemos entrar a la cavidad uterina, entras por dentro, ves el mioma y con esto lo vas rascando, lo vas sacando, lo vas cortando. Te haces una miomectomía por histeroscopía, ¿no? Cuando son miomas submucosos, cuando están dentro del útero. Entonces, las diferentes formas de tratar estos miomas de acuerdo a su ubicación, ¿no? Este es el histeroscopio, entras, este es el mioma submucoso que está ocupando la cavidad y lo vas, con el ácida diatérmica, lo vas cortando y lo vas sacando. Claro, sale fraccionado, no sale entero, pero lo puedes resecar y conservar el útero, ¿no? De esa manera. Otra forma de tratamiento que se pueden usar para los miomas es la embolización uterina, ¿no? Esto lo hacen generalmente los radiólogos intervencionistas, entran con un catéter por la femoral, llegan hasta la uterina y ahí disparan émbolos tumorales que van a regar este mioma para bloquear el riego sanguíneo y de tal manera que que este mioma se pueda atrofiar al quedarse sin irrigación. Tiene que hacerlo un especialista en radiología intervencionista, tiene que tener mucho cuidado porque mira, tú vas a disparar como émbolos de teflón para bloquear, infartar estas arterias que riegan el mioma. Entonces han habido accidentes en estos procedimientos en los cuales estos émbolos de teflón se pueden ir por otras áreas, se pueden ir hacia arriba o hacia abajo y pueden producir también trombosis en áreas importantes, ¿no?, del cuerpo, y son complicaciones graves. Por eso tiene que ser bien dirigido, bien planificado. Esta es la embolización uterina. Cuando inyectan la sustancia se ve todo el mioma, toda la vascularización, ¿no? Bien, entonces, uno de los problemas que tenemos es la miomatosis uterina cuando se asocia al embarazo.
Y esto está aumentando en la actualidad debido a la tendencia de las parejas en que retrasan la primera gestación más allá de los 30 años, ¿no? Y entonces estos miomas aparecen. Un mioma único en el 88% de los casos. En algunos casos son miomas múltiples, pero son el 12% más o menos. Son menos. Y pueden producir complicaciones en el 10% de todos los casos. Generalmente se van a dar entre el segundo y tercer trimestre de la gestación, pero aumentan rápidamente de tamaño y producen privación vascular y cambios degenerativos subsecuentes en estos miomas, por lo que crecen rápidamente por el cambio hormonal que está presentándose. El tratamiento de estos miomas asociados a la gestación es expectante, con reposo en cama. Podemos usar narcóticos para aliviar el dolor. El parto es atérmico, a término, sin mayor complicación. Son partos que pueden continuar el trabajo de parto sin mayor problema. El problema viene después, que ahí pueden producir inercia uterina, ¿no? O una mala presentación fetal. Y eso es lo más grave, ¿no? Puede haber inercia uterina que va a interferir con las contracciones uterinas postparto y te puede dar una hemorragia postparto, la cual que puede acabar en una histerectomía incluso. Bien, estos miomas van a ir evolucionando, ¿no? Van a sufrir pocos cambios durante la gestación, pero hay un 20% que puede ir creciendo. El 80% no se va a modificar, incluso algunos se van a ir reduciendo. El crecimiento es del 31.6% durante el primer trimestre hasta la 10ª semana, y luego van a crecer durante el embarazo progresivamente, pero después se van a ir reduciendo. Después en el puerperio empiezan a achicarse. La degeneración más característica en estos miomas que están asociados a la gestación es la necrobiosis aséptica, que se va a dar entre un 5-8%, o degeneración roja. Y esto va a producir dolor intenso en formas graves algunas veces. Puede acompañarse de una irritación uterina, contracciones uterinas, y te puede dar incluso fiebre, leucocitosis, palidez, astenia, náuseas, vómitos. Porque ¿sí? Es como que el mioma crece rápidamente y se llegan a unas áreas a infartarse, ¿no? No les llega suficiente flujo sanguíneo y esto produce una necrobiosis aséptica y te va a dar náuseas, vómitos por el dolor, ¿no? Bien, otra de las patologías que hay que considerar en la clase de hoy es la presencia de la adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Es la presencia de glándulas endometriales en el estroma, dentro del miometrio. O sea, el endometrio se mete dentro del miometrio, que es una capa muscular. ¿No? Generalmente esto va a ocurrir en el fondo uterino. Esto te va a dar un crecimiento de un útero de 10 a 12 centímetros, de consistencia irregular y con una gran vascularización aumentada. Entonces, estas pacientes, cuando menstruan en forma abundante. ¿Por qué? Porque el útero, que es un órgano muscular, el mioma, debería contraerse y cerrar los vasos que riegan el endometrio. Pero no puede contraerse bien porque está invadido por el estroma endometrial. Se ha metido dentro de las capas musculares, entonces su fuerza de contracción no es buena, está limitada, y por eso esas pacientes siguen sangrando, menstruan en forma abundante. ¿No? Te puede dar hipermenorrea en el 50% de las pacientes, dismenorrea en un 30%. El diagnóstico generalmente lo vamos a hacer con las ecografías, con la histerosonografía de contraste, o una resonancia también te puede ayudar. Y el tratamiento, lamentablemente, estas pacientes acaban en histerectomía, retirando el útero, dado que el útero está, toda la parte muscular del útero está infiltrada por el endometrio, que produce sangrados importantes. Bien, otra patología a considerar son los pólipos endometriales. ¿Qué son los pólipos endometriales? Son masas que se proyectan fuera o lejos de la superficie de los tejidos circunvecinos. Es visible macroscópicamente como una estructura esférica, cilíndrica, puede ser pediculado incluso. Se va a presentar más frecuentemente entre los 29 y 59 años. Pueden ser pólipos aislados o múltiples.
un solo pólipo o varios, y son pequeños, de 1 a 2 milímetros de diámetro. La mayoría son en el fondo uterino, donde más se van a presentar, y pueden incluso llegar a producir alteraciones malignas como los carcinomas endometriales o los sarcomas. Pueden tener algún tipo de degeneración estos pólipos. Esta imagen es una histerosonografía. Se ha inyectado líquidos, cloruro de sodio, una sustancia estéril dentro de la cavidad uterina, y se hace la ecografía. De esta manera ustedes ven líquido en toda esta zona y el pólipo acá, ¿no? Bien redondo, circunscrito, dentro de la cavidad uterina. Esto te hace sangrados, problemas de ese tipo, ¿no? Problemas de fertilidad, porque como es un agente extraño que está dentro de la cavidad, no va a dejar que se produzca bien la anidación. Los síntomas que te van a dar generalmente estos pólipos son metrorragia, hemorragia menor, pre y menstrual, dolor uterino tipo cólico, y el diagnóstico, como les decía, lo usamos con una ecografía, la resonancia, la histerosonografía. Ojo, la histerosonografía es la imagen que les mostraba. Es inyectar agua con una sondita Nilotón que se entra por el útero, se inyecta cloruro de sodio y se hace la ecografía. Esta es la histerosonografía, ¿no? Histerosonografía. Y lo otro es la histeroscopía, ¿no? Más invasivo. Entras y miras cómo está la cavidad. Tener en cuenta que estos pólipos pueden tener una malignización en un 5% que pueden girar a un adenocarcinoma. Por eso es mejor siempre retirarlos. El tratamiento, como les digo, es excisión quirúrgica, retirarlo, ya sea vía histeroscopía o con una histerectomía. Bien, para terminar la clase vamos a tocar el tema de los sarcomas uterinos. Los sarcomas uterinos es una patología rara, poco frecuente, pero cuando se da es muy agresiva, son tumores muy, muy malos. Y confunden con los miomas, por eso hay que tenerlo en cuenta. Esta es una imagen de un sarcoma uterino, el tumor está acá, este es el cuello que está partido en dos, el útero, sagitalmente ha sido cortado. Entonces los sarcomas uterinos han sido clasificados por la sociedad, el grupo de ginecólogos o oncólogos, el GOG, en leiomiosarcomas, sarcomas del estroma endometrial, sarcomas mullerianos, homólogos o carcinosarcomas, sarcoma mulleriano heterólogo mixto o sarcoma mesodérmico y otros sarcomas del útero. Bien, esta es la clasificación. Hay homólogos y heterólogos. Dentro de los homólogos tú tienes los puros y los mixtos. Los puros tienes el sarcoma estromal, una miosis estromal endolinfática, un leiomiosarcoma, un angiosarcoma o un fibrosarcoma. Son puros, ¿no? Esto es de la fibra muscular, este es de la fibra muscular de los vasos sanguíneos y de las fibras. Y estos son los mixtos, que tiene un componente mixto, tiene un componente epitelial y un componente sarcomatoso, ¿no? El carcinosarcoma. Dentro de los heterólogos son variables, ahí tienen el rhabdomiosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, liposarcoma. De las células musculares, de las células cartilaginosas, de las células de los huesos y de las células grasas, ¿no? Diferentes tipos que puedes encontrar. Y claro, los tumores de mulleriano mixtos son tumores que vamos a encontrar en el carcinosarcoma. Este es un carcinosarcoma uterino, macroscópicamente, una gran masa. Un carcinosarcoma. El útero, vean las paredes del mioma, las paredes del útero, musculares del útero, están adelgazadas y el tumor está dentro de él. El cuello del útero, las paredes vaginales. Esta es otra imagen, tumor grande, sarcomas uterinos, grandes tumores que se van presentando. Bien, entonces los sarcomas uterinos son un grupo raro, heterogéneo y agresivo de neoplasias.
que conduce frecuentemente a una diseminación y muerte temprana en la paciente. Como les decía, son raros, no son frecuentes, en ausencia de trabajos prospectivos, aleatorizados, fase 3. Las recomendaciones del tratamiento para estas pacientes con sarcoma uterino son basadas en los resultados de estudios retrospectivos, entonces lo cual dificulta su manejo clínico, ¿no? No hay una cosa muy clara en el tratamiento. Pero el tratamiento principal es la cirugía, es retirar el útero. Y los tratamientos adyuvantes tienen un rol todavía medio controversial, o sea, tú lo puedes sacar el útero, le das quimioterapia, radioterapia, y aún así el sarcoma recurre con una facilidad. Es que hay sarcomas que son muy agresivos, es como que tú no hubieses hecho nada. Hace un mes le hemos sacado el útero, está muy bien, ni siquiera se ha terminado de recuperar la cirugía, le damos quimioterapia, le damos radioterapia, y a los 2 meses aparece nuevamente el tumor de un gran tamaño, ¿no? Como si no le hubiésemos hecho nada. Son muy resistentes y muy agresivos. ¿Por qué se llaman tumores mixtos mullerianos? Entonces los sarcomas homólogos surgen de elementos que son nativos al útero, ¿no? Sarcoma del estroma endometrial, leiomiosarcoma, sarcoma del tejido de apoyo, tales como vasos sanguíneos o linfáticos. Los sarcomas heterólogos surgen de elementos diferentes al útero, como músculo esquelético, cartílago y hueso, ¿no? Como vimos ahí en la clasificación. Los tumores mixtos mullerianos ahora se llaman carcinosarcomas y el tipo más común está representado un 43% de todos los casos. La mayoría son carcinosarcomas en este tipo de tumores, ¿no? Porque son mixtos, mullerianos, son varios tejidos que se encuentran ahí. Tienen un componente, como les decía, epitelial, carcinomatoso, y un componente estromal. Los homólogos, que son solamente elementos nativos que vienen del útero, y los heterólogos, que son elementos ya diferentes, ¿no? Ya sea músculo, cartílago o hueso, que vienen de otras partes, que se forman en el útero. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a... Adelante, Romina. Doctor, buenos días. Por ejemplo, en el caso de que una paciente con adenomiosis quede embarazada por el mismo hecho de la dificultad en la contracción, ¿habría alguna medida especial que se tomaría para prevenir la hemorragia postparto, a diferencia de las medidas que se hace actualmente? Sí, cuando tienes ya ese antecedente, si ha logrado gestar, es muy probable que no se presente otra complicación porque el útero lo ha permitido. Pero sí, cuando estamos alertas en esos casos, le damos siempre, apenas termine el postparto, le damos oxitocina, metergin, que son el ergotrate, que es para contraer el útero, ¿no? Ya en el postparto nomás estamos pasando, apenas da luz, ya sea por cesárea o parto normal, le ponemos oxitocina y ergotrate para que se contraiga bien. El útero se ponga lo más probable, lo más pronto posible se contraiga. Pero sí hay que estar alertas por una probable hemorragia uterina, ¿no?